Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y también cada uno de ustedes a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y todos los que están en los diferentes países de la América Latina a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes, y en este día, en esta mañana, Dios nos permite entender su palabra. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En la revelación dada al apóstol San Juan, conocida como el Apocalipsis, el Señor Jesucristo, por medio de su ángel, el cual envía al apóstol San Juan en teofanía para llevarle esta revelación. Jesucristo le envía todas estas cosas que deben suceder y las da por medio de su ángel en forma simbólica. Por eso el libro del Apocalipsis, desde el comienzo hasta su final, está lleno de símbolos, pues esta es la forma en que el Señor Jesucristo dio al apóstol San Juan por medio de su ángel la revelación de las cosas que deben suceder. Cada uno de esos símbolos se convertirá en una realidad a través de la historia de la raza humana. Este libro, llamado el Apocalipsis, o libro de revelación, contiene grandes misterios del reino de Dios, y es el libro más misterioso de todos, porque está en forma simbólica. En esta forma, Jesucristo esconde estos eventos de los sabios y de los entendidos, así como Dios ocultó de los sabios y entendidos la primera venida de Cristo. Y Cristo, hablando de su venida, lo mostró como uno de los misterios del reino de Dios. Y encontramos que en una ocasión Jesús, en San Lucas capítulo
10, San Lucas capítulo 10, verso 21 en adelante, dice de la siguiente manera: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora aquí nos muestra que conocer quién es el Hijo no viene por conocimiento humano, pues está escondido de los sabios y de los entendidos. Estaba escondido el misterio de la venida del Hijo de Dios, de los sabios teólogos, de los entendidos doctores en divinidad, de los entendidos y sabios, el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, todos aquellos hombres sabios en el campo religioso. Y miren ustedes, Jesús dice que nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe, o sea, conoce al Padre. Y con todo aquel estudio teológico que tenían en aquel tiempo, con todo eso Jesús dice, nadie conoce al Padre. O sea que por estudios teológicos no lograron obtener el conocimiento del Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. El único que podía hablar acerca del Padre y traer una enseñanza perfecta era Jesús. Y Jesús estaba trayendo la revelación del Padre. Por eso en San Juan capítulo 1 verso 18 dice: nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, Él le reveló, porque el Padre estaba revelado en el Hijo. El Padre estaba siendo revelado por medio de Jesucristo, y nadie tenía una revelación mayor que la revelación que Jesucristo estaba dándole al pueblo acerca del Padre. El Padre estaba revelándose por medio de Jesucristo. Nadie tenía una enseñanza que pudiera mostrar, señalar que allí estaba el Padre siendo manifestado. Solamente Jesús podía enseñar a las personas esta gran verdad que estaba sucediendo en aquellos días. Aún los discípulos de Jesús estaban faltos de entendimiento, pero por cuanto la Escritura dice, y todos serán enseñados de Dios, allí estaba Dios en carne humana, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, enseñando a los seres humanos. Y cuando Felipe estaba falto del conocimiento de quién es el Padre Celestial, porque Jesús dice, nadie sabe, nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Por lo tanto, el Hijo era el que podía enseñar quién es el Padre. Felipe le dice a Jesús en una ocasión, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o viceversa? Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Allí Jesús le está dando la enseñanza más grande y gloriosa con relación a quién es el Padre. Era Dios manifestado en carne humana, visitando la raza humana. Así es que el Padre estaba revelado en Jesús de Nazaret. Y nadie sabía quién era el Padre sino el Hijo. Y nadie sabía quién era el Hijo sino el Padre. Y aquel gran misterio solamente podía ser conocido por revelación. A aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que venía el conocimiento de este gran misterio por revelación del Señor Jesucristo. Por eso sigue diciendo Jesús, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los reyes, profetas y justos habían deseado ver la primera venida de Cristo, habían deseado ver a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios en forma de un ser humano visitando la raza humana. Todos los profetas y justos y reyes que creyeron en Dios desearon ver ese día en el cual Dios estaría entre los seres humanos en la forma de un hombre. Y los discípulos estaban viendo esto que habían deseado ver todas estas personas, porque ellos habían deseado ver las cosas que sucederían en la venida del Mesías. Pero miren ustedes, les tocó a aquellas personas sencillas ver y entender este gran misterio de la primera venida de Cristo, este gran misterio de estas cosas que debían suceder en el tiempo señalado por Dios y que habían sido anunciadas por los profetas de Dios. Estas cosas que los profetas habían anunciado con relación a la venida del Mesías eran las cosas que debían suceder en el tiempo señalado por Dios, o sea, al final de la dispensación de la ley. Cuando se llega al final de una dispensación, cosas grandes en el programa divino deben suceder y están escritas como profecías que deben ser cumplidas conforme a la palabra de Dios. Ahora encontramos que la primera venida de Cristo fue anunciada y fue señalada por Dios en forma simbólica también en muchas ocasiones, y en otras ocasiones en forma bastante clara, cuando Dios le reveló al profeta Isaías que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, un niño. Ya ahí está hablando bastante claro acerca de la primera venida del Mesías, y dice que un niño nacería y que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí Dios le muestra al profeta Isaías
todos los títulos que el Cristo, el Mesías, tendría. Y así Dios da un cuadro claro de las cosas que deben suceder en la primera venida del Mesías. Y también había dado un cuadro claro de los eventos que estarían antecediéndole a la primera venida del Mesías, como por ejemplo la venida de un mensajero, el cual clamaría en el desierto y estaría aparejándole el camino al Señor, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, y también en Malaquías capítulo 3, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Y luego dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ahora, aquí está hablando de un mensajero que vendría para prepararle el camino al Señor, al ángel del pacto, porque sería el ángel del pacto el que vendría a su templo, el que vendría en la forma de un hombre, pues el ángel del pacto, que es Jesucristo, en su cuerpo teofánico, ya había aparecido en el Antiguo Testamento a los profetas que él envió, y había sacado al pueblo hebreo de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Era el ángel del pacto del cual habla Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 23 y verso 20 en adelante, donde dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Dios, ¿dónde está? En el ángel del pacto, dice Dios en esta escritura. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora aquí, miren ustedes, el ángel del pacto, Jesucristo en su cuerpo teofánico, fue el que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y ese ángel del pacto era nada menos que el mismo Dios en su cuerpo teofánico que él se creó en el principio. Ese cuerpo teofánico fue el principio de la creación. Con la creación del cuerpo teofánico de Dios, ahí comenzó el programa de creación divina. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice: por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan: y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Señor Jesucristo? El verbo hecho carne, el ángel del pacto hecho carne, el principio de la creación de Dios
hecho carne. Y el Verbo era con Dios y era Dios. Era Dios metido de ese cuerpo teofánico que él mismo se creó. Aquí encontramos que en el programa de creación que Dios pensó y diseñó en su mente, él mismo entró en ese programa. Y él mismo ha venido a tener parte en el programa de la creación, creándose su cuerpo teofánico, el principio de la creación de Dios. Y luego, en el mismo programa de creación, Dios pensó crearse un cuerpo humano. Y Dios pensó tener hijos y que sus hijos tuvieran un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y que también tuvieran un cuerpo físico y eterno para vivir eternamente y fueran a imagen y semejanza de Dios. Para que así Dios, nuestro Padre Celestial, juntamente con sus hijos, fueran iguales. Y así tener confraternidad el Padre Celestial con sus hijos. Encontramos que el Señor Jesucristo, conociendo todas las cosas, porque era Dios, Emmanuel, en carne humana, con los seres humanos, podía hablar del pasado. Por eso dice, abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación. Encontramos que él podía hablar del presente y dar a conocer lo que estaba ocurriendo en el programa de Dios. Y podía hablar del futuro y señalar las cosas que sucederían. Y aquí la revelación del Apocalipsis es un mensaje profético del Señor Jesucristo. Un mensaje profético que cubre todas las edades de la iglesia gentil, cubre lo que también sucederá después de las edades de la iglesia gentil, o sea, las cosas que deben suceder después de estas que suceden en las 7 edades de la iglesia gentil. Cubre también las cosas que deben suceder en el reino milenial. Y cubre también las cosas que deben suceder en la eternidad. Es el mensaje profético más abarcador de parte de Dios. Ahora, así como en el Antiguo Testamento encontramos las cosas que deben suceder habladas por medio de los profetas, la mayor parte de ellas en forma simbólica fueron presentadas y luego fueron cumpliéndose esas cosas. Y luego, cuando se cumplieron, conocer el cumplimiento de ellas era una bienaventuranza. Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos y reyes desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Encontramos que en los días del Señor Jesucristo se estaban cumpliendo las profecías de su venida,
muchas de ellas habían sido habladas en forma simbólica. Ellos estaban viendo la rosa de Sarón, pero no estaban viendo una flor literalmente. Estaban viendo al Señor Jesucristo. Estaban viendo al lirio de los valles, pero estaban viendo a una persona. Y así por el estilo, ellos estaban viendo todas las profecías bíblicas que hablaban de las cosas que tenían que suceder en la venida del Mesías. Ellos estaban viendo también allí entre ellos al Cordero que fue mostrado el día que el pueblo hebreo salió de Egipto, aquel Cordero que sacrificó entre las 2 tardes el pueblo hebreo y que comió asado, estaba allí presente y era un hombre cuando apareció el Señor Jesucristo 2000 años atrás aproximadamente. Así es que ellos estaban viendo, vean ustedes, todos aquellos símbolos del Antiguo Testamento que hablaban de la primera venida de Cristo, ellos los estaban viendo, pero cumplidos, y eran bienaventurados en ver literalmente el cumplimiento de aquellas profecías, las cuales muchas de ellas fueron dadas en símbolos. Y ahora miren ustedes aquí en el capítulo 1 verso 3 de Apocalipsis lo que nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ven ustedes que este libro del Apocalipsis es una profecía que cubre cientos de años y que cubre las edades de la iglesia gentil y que cubre también el tiempo que ha de transcurrir después que terminan las edades de la iglesia gentil. Cubre también el tiempo de la gran tribulación, cubre también el tiempo del glorioso reino milenial y cubre también todo lo de la eternidad, lo cual ha sido colocado en esa forma abarcadora. Ahora, es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y cuando las palabras de esta profecía se cumplen, son bienaventurados aquellos que pueden ver lo que se está cumpliendo conforme a la revelación apocalíptica y los que pueden oír la enseñanza del cumplimiento de esta profecía apocalíptica a medida que va cumpliéndose. Ya se han cumplido las profecías apocalípticas que corresponden a las 7 edades de la iglesia gentil. Y en la actualidad, toda persona que puede oír y leer el cumplimiento de estas profecías correspondientes a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil es bienaventurado porque obtiene un conocimiento claro de todo lo que sucedió conforme a la profecía apocalíptica. Y luego tiene la promesa también: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, las cosas que han de suceder después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, sí, son bienaventurados los que pueden conocer las cosas que sucedieron en el pasado, y son bienaventurados aquellos que las vivieron, que vivieron el cumplimiento de estas profecías y que se mantuvieron sirviéndole a Dios, pues en ellos estaban cumpliéndose profecías bíblicas, apocalípticas, en cada edad de la iglesia gentil, y se estaban cumpliendo las bendiciones, las partes que contienen las bendiciones de Dios
en los escogidos de Dios de cada edad, los cuales estuvieron escuchando el mensaje de Dios para cada edad. Estuvieron escuchando ese mensaje que fue mostrado en forma simbólica para cada edad. Y ahora, cuando se descubre el misterio que en cada edad de la iglesia gentil fue manifestado, podemos ver quiénes fueron los bienaventurados en aquellos días. Y aunque ellos no entendieron completamente todo lo que estaba sucediendo en el programa divino, ellos comprendieron que sí, se estaban cumpliendo las promesas bíblicas, las profecías, y ellos se mantuvieron del lado del Señor Jesucristo y hasta dieron sus vidas por el Señor Jesucristo. Ellos asumieron la posición correcta. Y ahora, cuando han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, hay todavía profecías bíblicas en este libro del Apocalipsis que están colocadas en forma simbólica, las cuales tienen que cumplirse, tienen que materializarse, y son bienaventurados aquellos que las pueden ver, que pueden ver su cumplimiento y que pueden mantenerse del lado del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. La segunda venida de Cristo está profetizada en el libro del Apocalipsis en forma simbólica, para así Cristo mantener ese gran secreto de su venida, para así el ángel del pacto, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico, mantener el gran secreto de su venida en el fin del tiempo, y que nadie pueda entender este gran misterio, o sea, esconderlo de los sabios y de los entendidos, de los estudiosos, de los teólogos, de los doctores en divinidad, y luego revelarlo a los niños, revelarlo a aquellos que no tienen estos doctorados en divinidad, en teología, para que así no sea por sabiduría humana que se obtenga el conocimiento de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, y sobre todo del gran evento de la segunda venida del ángel del pacto, la segunda venida del Señor conforme a su promesa. Por eso es que ha sido colocado todo en símbolos en el libro del Apocalipsis. Y lo único que podía dar un cuadro bastante claro a los estudiosos, teólogos y doctores en divinidad con relación a la venida de Cristo en el fin del tiempo fue lo que los 7 truenos hablaron, pero a Juan le fue prohibido escribirlo. Por lo tanto, toda persona que en el fin del tiempo conozca el gran misterio de la segunda venida de Cristo tendrá que ser por revelación de Cristo. Y la revelación de Cristo, conforme a como Él la estableció en su palabra, Él la envió a Juan por medio de su ángel. Así como Dios envió su ángel para sacar al pueblo hebreo de Egipto, ahora el Señor Jesucristo
el ángel del pacto envía un ángel mensajero en el tiempo de Juan el apóstol para darle la revelación apocalíptica y le muestra en forma simbólica todas estas cosas que deben suceder. Juan, el apóstol, dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él vio en Espíritu todos estos eventos, estas visiones, y el ángel del Señor Jesucristo también estaba en Espíritu, en teofanía, dándole a Juan estas visiones apocalípticas en forma simbólica. Encontramos que cuando el ángel de Jesús, que es Elías, un profeta con el espíritu y virtud de Elías, cuando le mostró a Juan esta revelación apocalíptica, encontramos que le mostró hasta la segunda venida de Cristo en diferentes formas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, aquí está viendo Juan la segunda venida de Cristo y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Encontramos que en Malaquías capítulo 4, hablando de la segunda venida de Cristo, nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Está hablando de la segunda venida de Cristo el profeta Malaquías, y lo presenta como el nacimiento del sol de justicia. El sol, cuando nace en un nuevo día, y nace para alumbrar y traer vida a la tierra y recorrer todo el trayecto que le corresponde a él. Ahora encontramos que Cristo, en su venida para el fin del tiempo, ha sido representado como el sol de justicia naciendo. Cuando nace, les dije que nace en un nuevo día. Por lo tanto, es en un nuevo día dispensacional, en la mañana de ese nuevo día dispensacional, en el comienzo de ese nuevo día dispensacional, que es el día de la dispensación del reino, donde Cristo se presenta, donde el ángel del pacto, la columna de fuego, se presenta como el sol de justicia para un nuevo día dispensacional. Encontramos que en el monte de la transfiguración también Jesús se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol, porque Él está mostrándole allí la venida del Hijo del Hombre en su reino. Por lo tanto, tiene que su rostro resplandecer como el sol, porque es la venida del reino de Dios en una nueva dispensación, en la dispensación del reino, donde Cristo se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores, como
el león de la tribu de Judá. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, envuelto en ¿qué dice aquí? Dice, envuelto en una nube, en esa nube de fuego, en la columna de fuego, y el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es el pacto eterno de Dios. Encontramos que en el capítulo 4 de Apocalipsis, el arco iris está alrededor del trono, y sobre el trono está sentado Dios. Encontramos que en la mano derecha del que está sentado en el trono está un librito cerrado, sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. Encontramos que ese arco iris alrededor del trono es el pacto eterno de Dios. Y donde esté el pacto eterno de Dios, ahí está el arco iris completo alrededor. Está alrededor del trono en el cielo, donde está Dios sentado, y donde está ese librito sellado con 7 sellos. Pero Cristo en Apocalipsis capítulo 5 toma el librito de la mano del que está sentado en el trono, lo abre en el cielo y lo trae a la tierra. En Apocalipsis capítulo 10 dice, tenía en su mano, dice, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ese librito es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Ese es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, por los cuales el Señor Jesucristo murió y derramó su sangre por esas personas y nos limpió de todo pecado. Ahí es donde están escritos los nombres de los primogénitos de Dios. Y ese librito Cristo lo trae a la tierra. Vean ustedes el por qué le acompaña el arco iris a Cristo alrededor de su cabeza, porque él viene con el título de propiedad, el título de propiedad de los cielos y de la tierra también. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Por qué como un león? Porque ya no es cordero, sino el león de la tribu de Judá. Es rey de reyes y señor de señores. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ese es el mensaje del ángel del pacto de Jesucristo, viniendo, descendiendo a la tierra. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El contenido de estos 7 truenos revela, o es la revelación de la segunda venida de Cristo. Y a Juan le fue prohibido escribir lo que los 7 truenos hablaron, porque esto será dado a conocer a los escogidos de Dios
en el fin del tiempo, el gran misterio de la segunda venida de Cristo, el gran misterio de la venida del ángel del pacto, con el título de propiedad, el librito que él tomó en el cielo, y con el arco iris alrededor de su cabeza. Este gran misterio de la venida del ángel del pacto a su iglesia gentil, así como vino el ángel del pacto para la liberación del pueblo hebreo allá en Egipto, y como también vino el ángel del pacto al pueblo hebreo en carne humana, y fue conocido por el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret fue el nombre del ángel del pacto encarnado, o sea, vestido de carne humana, para llevar a cabo la obra de redención con su muerte en la cruz del Calvario, con la muerte del velo de carne que tenía el ángel del pacto en su venida al pueblo hebreo, y así cumplir los símbolos de Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo. Ahora, para su segunda venida, los símbolos son el león de la tribu de Judá, y rey de reyes y señor de señores. Por eso también en Apocalipsis capítulo 19 muestra Cristo su venida a Juan, comenzando en el verso 11 de Apocalipsis capítulo 19, y lo muestra así. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta espada es la palabra. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora aquí podemos ver un cuadro claro, pero en forma simbólica, de la segunda venida de Cristo y de su nombre nuevo. Dice que tiene un nombre que ninguno entendía, que ninguno conocía, sino él mismo, porque este es el nombre eterno de Dios, del cual Dios dice en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante: mi nombre está en él, en el ángel. Y aquí, este que viene en Apocalipsis 19, es el ángel del pacto, y viene con su nombre, porque el nombre eterno de Dios, ¿dónde está? Dios dijo: está en mi ángel. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, verbo no es nombre, pero su nombre es el Verbo de Dios. O sea, que el Verbo es el que tiene el nombre de Dios. Y tiene, miren, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, viene como el león de la tribu de Judá, viene conforme a como ha sido prometido. Y teniendo él un nombre escrito que ninguno conocía, y ese nombre es el Verbo de Dios, encontramos que para conocer ese nombre se requiere conocer y ver al Verbo. 2000 años atrás, cuando vimos al Verbo que era con Dios y era Dios, y luego el Verbo se hizo carne, conocimos el nombre de Dios para redención, el nombre que Dios usaría en su manifestación en carne humana para llevar a cabo la redención con su sacrificio en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre preciosa. Y bajo ese nombre de redención, que es Jesús, pues Jesús significa redentor. Y con ese nombre y bajo ese nombre llevó Dios a cabo la manifestación en carne humana y la obra a través de ese velo de carne. Pero ahora el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Está haciendo una promesa a un mensajero, está haciendo una promesa a un vencedor, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Recuerden, dice, y escribiré sobre él, no sobre ellos, sino sobre él, como cuando Dios le dijo a Abraham: y a tu simiente daré esta tierra, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. No dijo y en tus simientes, como hablando de muchos, sino en tu simiente, hablando de uno, de Cristo. Y ahora aquí no dice y escribiré sobre vosotros, como hablando de muchos, sino y escribiré sobre él, y escribiré sobre él, hablando de uno, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Por qué? Porque la Jerusalén recibirá un nuevo nombre. Será el nombre eterno de Dios. Y sigue diciendo: y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. No todas las personas saben que Jesús tiene un nuevo nombre, pero ahí está escrito, ahí lo dice el mismo Señor Jesucristo, que si les digo que el Señor Jesucristo en el reino milenial y por toda la eternidad no se llamará más Jesús, eso podría escandalizar quizás a muchas personas,
Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que Jesús mismo dice que Él tiene un nuevo nombre, entonces tenemos que enfrentarnos a la realidad de que en el milenio y en la eternidad el nombre que Jesucristo usará será su nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es el nombre eterno de Dios. También en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nos dice, de Apocalipsis, nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Este maná escondido es el alimento espiritual para el alma, que es la palabra, es el mensaje del evangelio del reino, el cual ha estado escondido de todos los seres humanos de las dispensaciones y edades pasadas, porque es el mensaje que se estará predicando en el reino milenial. Y así como Moisés colocó en el lugar santísimo una vasija de oro llena de maná, conforme a como Dios le dijo que hiciera, y lo colocó en el lugar santísimo, en el arca del pacto, Dios ha reservado palabra para todos los hijos de Dios. Ha reservado el mensaje del evangelio del reino para darlo a los escogidos de Dios en el fin del tiempo y en el glorioso reino milenial. Pero vean, siempre Dios da al mensajero de cada edad o de cada dispensación el mensaje, la palabra, el alimento espiritual, y luego Él lo reparte a todos los hijos de Dios. Ahora dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y ese que venciere, al recibirlo, dice, le daré a comer, no para que lo guarde, sino para que se lo coma. Le daré a comer del maná escondido. Y por cuanto cada mensajero, en cada edad o cada dispensación, es el padre de la familia, de esa edad o de esa dispensación, él lo comparte con sus hijos, lo comparte con su familia, porque su pueblo es su familia. Y esa es su familia a un nivel más alto que la familia terrenal, porque esa es la familia del cielo. Y es como dice el Señor Jesucristo en San Mateo 24, verso 45 en adelante: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? La casa de Dios, que es su iglesia, al cual puso su Señor sobre su iglesia. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Porque Él envía muchos siervos, 7 ángeles mensajeros en las 7 edades envía, y luego cuando terminan las edades envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas. Ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo, la palabra, el mensaje, el maná. Y cuando ha sido repartido el maná que ha caído del cielo para cada edad, luego encontramos que todavía quedan en la tierra hijos de Dios, escogidos de Dios. Y ya el maná
del cielo, de las 7 edades de la iglesia, terminó de caer. Y ahora, ¿qué hará el mensajero que quede después de las 7 edades? ¿Qué hará el mensajero que quede después de las 7 edades para alimentar en la casa de Dios a los hijos de Dios, a su familia, a su pueblo que Dios le ha dado? ¿Qué hará? Él sabe que hay un lugar en la casa de Dios, como hacemos en nuestras casas, que no toda la comida, no todo el alimento es el que se sirvió. Cuando se acaba ese que se sirvió, en la casa pueden decir, no se preocupen, se acabó, van a la alacena y allí hay escondido un alimento. Ese no lo tienen a la vista de todo el mundo, ese está guardadito y de ahí se saca y se prepara para los que llegan al final, o sea, para los invitados finales. Los que se comieron todo lo que estaba en la mesa, pensaron, se quedaron sin comer aquello. Así que vamos a comer nosotros todo lo que hay, y los que vengan después que arreglen, que vean a ver cómo se la van a arreglar. Es que ha sido por etapas. En cada edad se sirvió la mesa en la casa de Dios, se comieron todo lo que el mensajero sirvió, lo cual Dios le dio, y se acabó todo. Quizás pensaron, ya no hay más alimento para nadie más. Terminaron esos de comer, se fueron, vino otra edad, se recibió al mensajero de esa edad, él supo recibir de parte de Dios el alimento, lo sirvió y hubo alimento en la casa de Dios, en la otra edad. Se lo comieron los hijos de Dios y el mensajero se lo comió. Y recuerden que el que prepara el alimento es el primero que prueba. Ese es el que sabe cómo está el alimento. Y ese es el primero que come de ese alimento. Dicen que el buen cocinero o la buena cocinera come primero. Hay algunas cocineras y cocineros que lo dejan para lo último, y cuando vienen a comer todo está frío, todos dicen que buena estaba la comida, que hay calientita, y cuando él viene a comer, él encuentra fría. Es que a él le tocaba comer primero. Y así es en el reino de Dios. Y sentarse a la mesa con los que van a comer. Pero primero la prueba la hace él, para saber cómo está el alimento. No puede servir un alimento que no está bien para los hijos de Dios en la casa de Dios. Ahora, cuando han comido todos los escogidos de las 7 edades de la iglesia gentil, encontramos que Cristo estuvo presente en cada escogido y estuvo comiendo allí con ellos, pero al final del tiempo, Él dice, para los escogidos de Dios, Él dice algo muy importante, lo cual no podemos dejar pasar de largo. Dice en el verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué va a cenar? Comida espiritual, el mensaje de Dios. Y aquí, en el fin del tiempo, nos encontramos en la última cena. Y la última cena siempre es la más importante. Fue en la última cena allá, en la primera venida de Cristo, donde Él hizo cosas que estableció para
su iglesia. Cosas simbólicas por medio de cosas de la vida diaria del ser humano. Y vinieron a ser tipo y figura de cosas espirituales. Ahora, para el fin del tiempo, Él promete una gran cena. Y Él manda a llamar a todos. Y los invitados de las edades pasadas, los escogidos, tuvieron su cena. Pero ahora en el fin del tiempo, el remanente de todas esas edades, si no responde al llamado, Cristo dice, pues los que eran dignos no quisieron venir a mi cena y la cena está servida. Es la última cena. Por lo tanto, busquen por los caminos y los vallados y por todos los lugares a los buenos y los malos, los mancos, los cojos, a todos, y que se llene mi casa. Y es este el tiempo en donde Dios invita a cenar a todos los hijos de Dios y que se llene la casa de Dios. Ahora, en las edades pasadas, recuerden cuando en su primera venida no quisieron entrar a la cena. Los hebreos de la dispensación de la ley no quisieron pasar a la dispensación de la gracia para cenar, para comer. Entonces fueron buscados de entre los gentiles los buenos y los malos, los cojos, los mancos, todos, para llenar la casa de Dios, para llenar el templo espiritual de Dios. Y estuvo siendo acomodado cada grupo en el lugar santo del templo de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde vamos a meter a las personas que respondan al llamado de venir a la cena del Señor? Los meteremos en el lugar santísimo, porque ahí es donde está el maná escondido, ahí es donde está la cena. Y saben ustedes que es el occidente el que nos habla de la cena. Cuando se habla del oriente, se habla del lugar donde comienza el día. Y cuando comienza el día, pues ahí el desayuno. Luego, cuando se llega al oeste, que es el occidente, es el lugar donde el sol termina su recorrido. Es el lugar donde termina el día. Y ese mismo sol pasa para comenzar un nuevo día, que habla de una nueva dispensación. Ahora, hay una cena en el occidente para todos los hijos de Dios. Y también, hablando de dispensaciones, tenemos también la primera comida de la mañana de un nuevo día dispensacional. ¿Y qué significa esto? Que seguiremos recibiendo durante la dispensación del reino más y más alimento espiritual. Ahora nos encontramos en el tiempo de la promesa de recibir el maná escondido, el mensaje escondido en el lugar santísimo. Los que vivieron en las edades pasadas estaban en el lugar santo, por lo tanto no podían tomar ese mensaje, no podían comer de ese mensaje. Ahora a nosotros nos toca el maná escondido, y para eso somos colocados en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo.
y les daré a comer, y les daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, que le estará dando del maná escondido, del mensaje escondido en el lugar santísimo en el fin del tiempo? ¿Cuál será el siervo fiel y prudente que le estará dando en la casa de Dios, a los hijos de Dios, el mensaje del evangelio del reino en el fin del tiempo? De cierto os digo que cuando su Señor venga y le haya haciendo así, cuando venga, ¿quién? Su Señor, el ángel del pacto, Jesucristo. Cuando venga el ángel del pacto con su rostro como el sol, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esta es una promesa también en Apocalipsis capítulo 21 verso 7, que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea que será un hijo de Dios, y que tendrá a Dios el Todopoderoso como su único Dios verdadero, al cual servirá. Sigue diciendo: y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Daniel vio una piedra no cortada de mano, que salió de la montaña e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, imagen que representa el reino de los gentiles, y los pies de barro, de hierro y de barro cocido, representa el reino de los gentiles en el fin del tiempo, el cual se va a consolidar con 10 reyes, y se establecerá plenamente el imperio o reino del anticristo. Pero la piedra no cortada de mano herirá el reino del anticristo y lo desmenuzará. Ahora aquí le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. La piedrecita única que yo conozco que tiene un nombre nuevo es el Señor Jesucristo, el cual dijo que tiene un nombre nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y también dijo: y mi nombre nuevo. Esa piedra es Cristo, la piedra no cortada de mano, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra angular o la piedra del ángulo. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así como nadie conocía el nombre de redención de Dios, nadie sabía qué nombre Dios usaría para llevar a cabo la redención y limpiar al ser humano de todo pecado. Pero cuando apareció Cristo, él sabía que llevaba ese nombre Jesús como el nombre de Redentor, como el nombre con el cual Dios realizaría la redención por la sangre del cuerpo que llevaba aquel nombre, el cual estaba ungido por el ángel del pacto, donde moraba el ángel del pacto, o sea Dios en teofanía moraba en aquel cuerpo, y aquel cuerpo llevaba el nombre de Dios para redención. Pero él dice que tiene un nuevo nombre. Cristo, el ángel del pacto, tiene un nuevo nombre. Cristo, el ángel del pacto, la piedra, esa piedrecita blanca, tiene un nuevo nombre. O sea, un nombre que la raza humana no ha conocido, como el nombre eterno de Dios.
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recibirá a Cristo en su venida. Cristo tendrá en su venida un mensajero que lo recibirá. El ángel del pacto tendrá en su venida un mensajero que lo recibirá. Ahora hemos visto cómo este gran misterio del nombre eterno de Dios es el nombre nuevo del cual habla el Señor Jesucristo, que Él ha recibido cuando ascendió al cielo victorioso. Y por cuanto al ascender al cielo victorioso recibió ese nombre nuevo, Él lo promete para el que venciere, para uno que obtendrá también la victoria. Y luego todos los hijos de Dios recibirán por heredad el nombre de Dios, como hijos de Dios, así como recibimos el nombre de nuestro Padre terrenal, también recibiremos el nombre de nuestro Padre celestial. Y así como el pueblo hebreo recibió el nombre de Israel, el nombre de uno que venció, y el pueblo hebreo se llama Israel, y el territorio del pueblo hebreo se llama Israel también. Así también la nueva Jerusalén se llamará del nombre nuevo del Señor Jesucristo, y también se llamará del nombre nuevo del Señor Jesucristo, el mensajero y todos los hijos de Dios. Y así tendremos el nuevo nombre que Él ha prometido, y tendremos también el cuerpo nuevo que Él ha prometido. Y así viviremos por toda la eternidad. Ese nombre es el nombre con el cual usted está registrado en el libro de la vida del Cordero. La revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. De estas cosas que les he estado hablando son parte de las cosas que este libro del Apocalipsis contiene, las cuales tienen que ser materializadas, las que faltan por ser cumplidas, y otras ya se cumplieron en las edades pasadas. Nosotros estamos viviendo en el tiempo donde las cosas que deben suceder después de estas cosas que sucedieron en las edades pasadas están sucediendo en la actualidad, se están convirtiendo en una realidad estos símbolos apocalípticos de las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y somos bienaventurados en leer y en oír las cosas que están escritas en esta profecía, y somos bienaventurados al ver y entender el cumplimiento de estas cosas, de este libro, de esta profecía, de estas cosas que corresponden a este tiempo final. Y a vosotros ha sido concedido, dado por Dios, conocer los misterios del reino de Dios que corresponden a este tiempo final. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos,
porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos y apóstoles y los 7 ángeles mensajeros desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Desearon oír el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje contenido en los 7 truenos de Apocalipsis, y desearon ver cómo Dios estaría cumpliendo estas promesas apocalípticas que corresponden a este tiempo final. Pero a ellos les fue permitido verlas, pero por símbolos, y ellos las saludaron de lejos. El más cerca que estuvo partió en el 1965. En diciembre 24 de 1965 partió el más cerca que estuvo de las edades de la iglesia gentil, que fue el 7º ángel mensajero, al cual nosotros conocemos muy bien, William Marion Branham. Él estuvo muy cerca, pero con todo y eso saludó estas promesas todavía un poquito de lejos, porque él estaba en otra edad y en otra dispensación, y de una dispensación a otra y de una edad a otra hay cierto trayecto, y él estaba en otro mensaje precursando la venida de Cristo. Por lo tanto, de un mensaje a otro hay mucha distancia en cuanto al cumplimiento de las promesas divinas, pero él las vio y él las anunció en forma simbólica, como también les fueron mostradas a Juan el apóstol. Él vio la venida de Cristo, Juan el apóstol, en Apocalipsis 19 y también en Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis 19 lo vio viniendo en un caballo blanco y viniendo con un nombre nuevo. Y William Marion Branham, el precursor de su segunda venida, lo vio también y dice: del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos ese camino una vez más. Es una promesa. ¿Y cómo va a decir que es una promesa si no es una promesa bíblica? Es una promesa apocalíptica de las cosas que deben suceder. Es una promesa apocalíptica del capítulo 19 de Apocalipsis. Y ahora aquí, él estando tan cerca del cumplimiento de esa promesa, él ve hasta de dónde viene Cristo en el caballo blanco de Apocalipsis 19. Dice: del occidente. La primera venida de Cristo fue del oriente, como el relámpago que sale del oriente. Y ahí salió la primera venida de Cristo, del Hijo del Hombre, y se muestra en el occidente. El occidente es el territorio que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo. El pueblo hebreo no está esperando la segunda venida de Cristo, está esperando la primera venida, porque la primera venida él no la pudo entender, no la vio, y la está esperando todavía. Pero los gentiles no están esperando la primera venida de Cristo, están esperando la segunda venida de Cristo, la cual ha sido mostrada en el libro del Apocalipsis, en estos símbolos apocalípticos. Fue todo colocado en la revelación de Jesucristo
de las cosas que deben suceder. Por eso el libro del Apocalipsis es tan importante para todos los hijos de Dios. Para comprender la revelación del Señor Jesucristo, de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, las personas tendrán que entender lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final, porque no es cosa de darle su propia interpretación, sino de ver lo que Dios está haciendo y entonces verlo en la revelación apocalíptica. En la revelación apocalíptica, en la revelación apocalíptica está en forma simbólica las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. Y para que no suceda con el pueblo y con las cosas que Dios estará realizando en el fin del tiempo, como ha sucedido con las cosas que Dios hizo en el pasado, que le han dado diferentes interpretaciones, y unos tienen una línea de interpretación diferente a otros, y cada secta religiosa interpreta estos eventos del pasado, estos eventos históricos, y también doctrina de la dispensación de la ley y de la dispensación de la gracia. Unos las interpretan en una forma y otros en otra forma. Algunas o muchas de las doctrinas y enseñanzas para que eso no suceda en el fin del tiempo, en medio de los hijos de Dios, en medio de los escogidos. Jesucristo dice así, y esta es la única solución para que no haya diferentes interpretaciones. Apocalipsis 22, verso 16, Apocalipsis 22, verso 6, corrijo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Jesús envía su ángel mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis 22, verso 16, dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí está la solución para todas las iglesias, para que no haya diferentes interpretaciones de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. Jesús envía su ángel mensajero, el mismo ángel que le envió a Juan, el apóstol, en teofanía, lo envía en el fin del tiempo en carne humana, con el espíritu y virtud de Elías y de Moisés, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, para que así todos puedan entender las cosas que están aconteciendo en el fin del tiempo conforme a la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder, y así puedan ver el significado correcto de estos símbolos apocalípticos de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, cuando las edades de la iglesia gentil han terminado. También les estará dando un recorrido histórico de las cosas que sucedieron
en el pasado, porque él fue también el que le trajo a Juan la revelación de todas las cosas que debían suceder. Por lo tanto, él también tiene el derecho y es enviado para dar a conocer en forma histórica las cosas que sucedieron en las edades pasadas, de las cuales habló el apóstol San Pablo. Los 7 ángeles mensajeros hablaron. William Marion Branham, el 7º ángel mensajero, habló también más ampliamente, descubriendo el misterio de las 7 edades de la iglesia gentil y de las cosas que sucedieron allá. Pero que no pudo dar a conocer las cosas que sucederían después de las edades de la iglesia gentil, sino solamente en forma profética pudo él dar a conocer de las cosas que sucederían, pero no pudo darlas a conocer en el sentido que tienen estos símbolos apocalípticos de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. O sea, que no pudo identificar las cosas que deben suceder después de las edades de la iglesia gentil, señalarlas directamente, porque todavía no estaban cumplidas. Solamente pudo profetizar de las cosas que sucederían. Y si buscamos sus profecías, entonces tenemos un cuadro más claro de la revelación del Señor Jesucristo, la revelación apocalíptica, y tendremos un cuadro más claro de estas profecías apocalípticas. Y juntando todo este conocimiento con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el que abre plenamente las cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron en las edades pasadas, entonces los hijos de Dios obtienen un conocimiento claro y completo de todas las cosas que, conforme a la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, debían suceder. Y así tenemos la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Y podemos ver a Cristo moviéndose a través de las diferentes edades de la iglesia gentil. Y lo podemos ver a Él llevando a cabo una obra en cada edad. Y usando siempre a un hombre, a un mensajero, lo cual siempre Él ha hecho, no solamente en la dispensación de la gracia, sino también en la dispensación de la ley y en otras dispensaciones anteriores, lo cual también hará en la dispensación del reino. Y podemos ver que todo lo que Él hará en el fin del tiempo, todo lo que Él hará en la dispensación del reino, Él también lo ha reflejado en las cosas que hizo en las 7 edades de la iglesia gentil, lo cual para nosotros es de gran bendición conocer las cosas que Él hizo en las 7 edades de la iglesia gentil, porque todo eso que Él hizo, Él lo repite en una escala más alta en el fin del tiempo, y lo hará en toda su plenitud. Y así podremos nosotros conocer la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder
en nuestro tiempo, en nuestra edad y nuestra dispensación. Hemos visto por qué es tan importante el libro del Apocalipsis, porque contiene las cosas que deben suceder. Están en forma simbólica, pero a medida que se van cumpliendo, entonces esos símbolos toman un significado. Y ese significado es el cumplimiento de estas cosas que deben suceder. La revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. ¿Sabían ustedes que cada uno de ustedes son, y yo también, una de las cosas que debía suceder en el fin del tiempo? Él ha señalado que los escogidos serían juntados con gran voz de trompeta, y aquí estamos. Y para ser juntados tenían que estar ¿dónde? Aquí, en la tierra. Así es que nuestra presencia aquí en el planeta Tierra es una de las cosas que debía suceder conforme a la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Así es que en nosotros se están cumpliendo profecías apocalípticas que están en forma simbólica, pero que en nosotros se están cubriendo de carne, se están convirtiendo estas profecías simbólicas relacionadas a nosotros en seres humanos en los cuales Dios está llevando a cabo su obra final. Por eso somos cartas leídas de todos los hombres. Somos letras apocalípticas leídas de todos los hombres. Cuando yo los veo a ustedes, yo estoy viendo las escrituras apocalípticas en forma de seres humanos. Cuando yo los veo a ustedes, yo estoy viendo la escritura, yo estoy leyendo la escritura. Cuando los veo a ustedes, estoy leyendo la escritura que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así dijo el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos escuchando la voz del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, estamos viendo esa escritura cumplida en nosotros. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Yo estoy viendo esa escritura aquí frente a mí. Y así por el estilo, cada escritura que habla del fin del tiempo y que envuelve a los escogidos de Dios, yo cuando los miro a ustedes, yo estoy leyendo en ustedes esas escrituras. Y a medida que van cumpliéndose esas escrituras en ustedes y en mí, van siendo abiertas para ser entendidas plenamente por todos nosotros, porque estas son las cosas que deben suceder conforme a la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Estamos en el fin del tiempo, en el fin del siglo y también en el fin del mundo. Estamos viviendo en el occidente, en el territorio donde la revelación de Jesucristo tiene cosas que deben suceder en el occidente y que deben materializarse en seres humanos.
y las cosas que tienen que ver con las bendiciones de Dios estarán materializándose en cada uno de nosotros en este tiempo final, porque son las cosas que deben suceder de acuerdo a la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. O sea que son cosas inevitables. Como fue inevitable que nosotros escuchásemos la voz de Cristo en este tiempo final, también era inevitable que fuésemos juntados. Era inevitable que nosotros fuésemos creyentes 100% del mensaje del Evangelio del Reino. Era inevitable que el mensaje del Evangelio del Reino saliera en este tiempo final. Era inevitable que el ministerio de los dos olivos fuera. Era inevitable salir. Tenía que salir en el fin del tiempo conforme a las cosas que deben suceder. O sea, era inevitable. No se puede evitar las cosas que deben suceder conforme a la revelación de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Como también será inevitable que los escogidos tengan plenamente la fe para ser transformados y raptados, porque está en los truenos, que es el mensaje de Cristo para el fin del tiempo. Por lo tanto, será inevitable que nosotros seamos transformados. Nadie lo podrá evitar. Es una promesa divina. Es una promesa de la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Y yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma. Por lo tanto, se tiene que materializar para mí y para todo aquel que lo crea también. ¿Lo creen ustedes? Pues se va a materializar para ustedes también. Por lo tanto, yo lo creo para ustedes también y para mí también. Será inevitable que ustedes sean transformados y será inevitable que yo sea transformado, porque son cosas que deben suceder conforme a la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos en este día o en esta tarde, y será hasta dentro de algunos minutos a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Yo creo que podemos estar aquí. 2 horas de acá. A las ¿qué hora tenemos acá, Miguel, en Puerto Rico? En 11:30. Puede ser 11:30, hora y media no da para a las 2 horas de Colombia, a las 3 horas de Puerto Rico. Estaremos nuevamente reunidos para continuar viendo la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder y viendo cómo están sucediendo en este tiempo de acuerdo a la revelación de Jesucristo en el libro del Apocalipsis de las cosas que deben suceder. Si Dios nos ayuda en esta tarde y nos permite identificar algunas de las cosas que ya están sucediendo, identificarlas en una forma más directa, yo creo que Dios nos va a permitir
entender más claramente muchas cosas que se están cumpliendo conforme a la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. De las cosas que les leí del libro del Apocalipsis, ahí tenemos muchas o casi todas cumpliéndose en la actualidad. Están en el tiempo correspondiente para su cumplimiento. Así es que en la tarde yo creo que veremos con más detalles la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Y luego las colocaremos en un solo folleto, le haremos también cualquier redacción que necesite y le colocaremos cualquier cosa que se nos pase en la tarde para que así tengamos un cuadro claro de la revelación de Jesucristo, de las cosas que deben suceder. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante en el reino de Dios, siendo cada uno de nosotros personas donde se están cumpliendo cosas que deben suceder en este tiempo final. Bendiciones de Dios que Él ha prometido para sus hijos. Bueno, por aquí vamos a tener a Miguel nuevamente con nosotros. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes aquí en Bogotá, Colombia, y también a cada uno de ustedes allá en las diferentes congregaciones de la República de Colombia, y también a cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y del Canadá, que están a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y también a los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y que sigan cumpliéndose más bendiciones apocalípticas prometidas para nosotros en este tiempo final. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga a todos.